Alguna vez reinaron en la televisión mexicana rodeados de aplausos, fama y fortuna. Pero cuando las luces se apagaron, la realidad los golpeó con fuerza: pobreza, enfermedades, escándalos y un olvido que devora sin piedad. Esta es la historia estremecedora de quienes cayeron del cielo de la gloria al abismo más oscuro. Héctor Parra. Nadie lo vio venir. Héctor Parra, el galán, que durante años encendió la pantalla con su rostro perfecto y su aura de estrella, pasó de conquistar telenovelas a convertirse en el protagonista de uno de los escándalos más estremecedores de México. Su caída no fue lenta, fue una explosión que sacudió a todo un país. Durante los años 90 y 2000, Parra era sinónimo de éxito, la usurpadora carita de ángel, cómplices al rescate. El público lo adoraba, los productores lo buscaban, parecía invencible, pero en silencio su carrera empezó a agrietarse. Los proyectos se apagaron, los titulares comenzaron a hablar más de sus polémicas que de su talento. Aún así, nadie estaba preparado para la tormenta que estaba por venir. En 2021, ocurrió el golpe definitivo. Su propia hija, Alexa Hoffman, lo denunció por corrupción de menores. Una bomba mediática que dividió al país, destruyó su reputación y lo llevó directamente al reclusorio Oriente. La imagen del actor siendo arrestado fue el símbolo de un imperio cayendo en segundos. En 2023, la sentencia llegó como un martillazo: 13 años y 10 meses de prisión. Y lo más inquietante, su defensa asegura que en una apelación desfavorable podría enfrentar hasta 60 años tras las rejas. De protagonista de telenovelas a protagonista de un expediente judicial que todavía provoca escalofríos. Hoy, Héctor Parra pasa sus días en una celda estrecha tratando de reconstruir su vida entre muros fríos. Estudia Derecho, se aferra a lo poco que queda y a través de transmisiones desde prisión intenta recordarle al mundo que aún existe. La historia de Héctor Parra es un recordatorio brutal de que la fama puede desaparecer en un solo segundo, y que incluso los rostros más perfectos esconden sombras capaces de destruirlo todo. Fernando Changuerotti. Nacer dentro de una familia legendaria del espectáculo parecía una garantía de éxito. Para Fernando Changuerotti Jr., hijo de una de las dinastías más respetadas de la actuación en México, el camino parecía escrito: fama, proyectos, reconocimiento y un futuro brillante. Y durante un tiempo todo marchó así. Participó en telenovelas, apareció en producciones importantes y se convirtió en una promesa real dentro de la pantalla. Pero en el mundo del entretenimiento, incluso el apellido más poderoso puede perder fuerza y desaparecer. El colapso llegó sin un escándalo, sin un titular, sin un golpe público. Llegó como una sombra silenciosa. Los papeles dejaron de aparecer. Las oportunidades comenzaron a escasear hasta desaparecer. Productores que antes lo buscaban simplemente dejaron de hacerlo. Y poco a poco, el heredero de una élite artística se encontró caminando solo, lejos del brillo que alguna vez lo rodeó. La falta de trabajo trajo consigo la consecuencia más dura: inestabilidad económica, pérdida de seguridad y una lucha diaria para sobrevivir. El nombre Changuerotti ya no abría puertas, y Fernando Jr. tuvo que enfrentar la realidad de un medio que no perdona, que no mira atrás y que no ofrece segundas oportunidades fácilmente. Hoy vive fuera de los reflectores, luchando por sostenerse, por encontrar un camino cuando la industria lo dejó atrás sin explicación. Su historia revela una verdad incómoda en el espectáculo: ni el talento, ni la tradición, ni la herencia familiar garantizan un futuro seguro. El caso de Fernando Changuerotti Jr. es un recordatorio brutal de que incluso quienes nacieron para brillar pueden terminar enfrentando la oscuridad más profunda cuando el mundo decide dejar de mirarlos. Rafael Inclán. Durante décadas, Rafael Inclán fue una fuerza imparable. Carisma explosivo, talento natural. Una trayectoria que lo convirtió en leyenda viviente del cine, el teatro y la televisión. El público lo aplaudía, los directores lo buscaban, y su nombre era sinónimo de una carrera sólida e intocable. Pero la vida, siempre impredecible, tenía preparada una caída tan dura como inesperada.
Todo comenzó con un comentario que nadie imaginó que cambiaría su destino. En una entrevista pública, la entonces presidenta Claudia Sheinbaum lo llamó ama de casa, una frase aparentemente inocente, pero que cayó sobre él como una bomba de desprestigio. El comentario corrió como fuego por los medios, despertando enojo, polémica y un inesperado efecto dominó que transformaría su futuro para siempre. Después de ese episodio, algo se quebró. Las puertas se cerraron una tras otra. Los proyectos que antes eran seguros desaparecieron sin explicación. Productores que antes lo buscaban con urgencia dejaron de llamar. De pronto, el gigante de la comedia se encontró atrapado en un silencio que dolía más que cualquier crítica. La fortuna que había construido durante años comenzó a desvanecerse. Inclán, acostumbrado al brillo, enfrentó la sombra más fría, la soledad, el olvido y la pobreza. Ya no había cámaras, ya no había aplausos, solo un actor legendario luchando por mantenerse de pie, cuando el mundo parecía haberle dado la espalda. Hoy, lejos de los escenarios que un día lo hicieron inmortal, Rafael Inclán vive una realidad que jamás imaginó: una vida marcada por la carencia y el olvido injusto de una industria que alguna vez lo celebró. Su historia es una advertencia brutal en el espectáculo. La fama es tan luminosa como frágil, y basta un solo instante para que un ícono quede atrapado en la oscuridad. Carlos Bonavides. En los años de gloria, Carlos Bonavides era un fenómeno absoluto. Su personaje, Huicho Domínguez, en El Premio Mayor, se volvió parte de la cultura popular mexicana: divertido, carismático, explosivo, imposible de olvidar. Durante un tiempo, Bonavides disfrutó del sueño que todos los actores anhelan: fama, reconocimiento y estabilidad económica. Parecía que la cima sería su hogar para siempre, pero nada dura para siempre, y mucho menos en el mundo del espectáculo. El declive llegó como un golpe seco. De pronto, los papeles se volvieron escasos, las llamadas dejaron de sonar, y la industria, la misma que un día lo aplaudió, empezó a mirar hacia otro lado. Los años pasaron, y con ellos, la fortuna que había acumulado durante su época de gloria. La realidad se volvió tan dura como impensable. Con la economía desplomándose y los proyectos convertidos en recuerdos, Carlos Bonavides se vio obligado a enfrentar una verdad brutal: ya no había trabajo para él. Y cuando el dinero dejó de entrar, apareció la imagen más impactante de todas: un ícono de la televisión mexicana buscando trabajo en la calle para poder subsistir. Hoy el hombre que hizo reír, llorar y emocionarse a millones vive entre la nostalgia del ayer y la incertidumbre del mañana. La fama se desvaneció, los reflectores se apagaron, y lo que quedó fue un artista luchando con una dignidad feroz por no rendirse ante una vida que cambió sin aviso. Su historia es un reflejo crudo de lo que ocurre cuando la industria deja atrás a quienes la hicieron grande, un recordatorio de que la fama puede ser un regalo o una trampa. ¿Sientes tristeza por la indiferencia que esta industria ha mostrado hacia Carlos Bonavides?, comenta uno. Si piensas que sí o cero, si crees que es algo normal. César Bono. Durante años, César Bono fue el motor de la comedia mexicana. Su voz, su gesto, su ritmo único, todo en él estaba hecho para arrancar carcajadas. Millones crecieron viéndolo en televisión, especialmente en La Familia Peluche, donde su humor dejó una marca imborrable. Era el hombre que hacía reír incluso en los días más oscuros. Pero detrás de ese brillo, la vida guardaba una tragedia silenciosa. Cuando las cámaras se apagaron, la realidad empezó a mostrar sus colmillos. Primero llegaron las enfermedades: diabetes, problemas cardíacos, hospitalizaciones constantes. Su cuerpo comenzó a cobrarle factura por años de esfuerzo y agotamiento. La salud se convirtió en su enemigo más cruel, empujándolo a una batalla diaria que parecía no tener final. Y mientras su salud se desmoronaba, su carrera seguía el mismo camino. Las oportunidades desaparecieron. Los escenarios que un día lo recibieron con aplausos, ahora permanecían cerrados. La industria que él ayudó a construir con risas lo dejó a la deriva, sin proyectos, sin ingresos, sin el